La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia, esta iniciativa que se ha tenido desde la Diócesis de San Cristóbal, una iniciativa también pedida por los fieles a Monseñor Mario Moronte y coordinada por la oficina de prensa del diario de la Diócesis de San Cristóbal y junto al Diario Católico, el padre Joan Pacheco y los seminaristas que le acompañan y le colaboran en esta importante actividad. Y recordar nuestra dirección en internet www.diocesisdesancristóbal.online. También para algunas inquietudes, preguntas que vayan surgiendo a lo largo de las distintas lecciones, se ha habilitado el correo electrónico historia de la iglesia curso1@gmail.com. Seguirnos también a través del canal de YouTube, a través de nuestro canal de la Diócesis de San Cristóbal, diócesis de sancristóbal.be, y también a través de Radio Natividad en el horario de 10 de la mañana y 9 de la noche. Saludar a todos los que se han inscrito y que están siguiendo este curso, que espero que sea de gran interés, espero no cansarlos, espero no aburrirlos y que podamos aprovecharlo para el crecimiento, para la formación y también para la profundización de nuestra vida eclesial. Estamos en esta segunda lección. Quiero recordar un poco la estructura de nuestro curso, que se prolongará al menos por un año, no concretamente, pero sí la historia de la iglesia. La historia de la iglesia podemos dividirla, quisiera hacer esta presentación en 4 grandes etapas, 4 grandes épocas. Una, la época antigua, que es la que durante estas lecciones que comenzamos el día de ayer, estaremos nosotros profundizando y estudiando, y que cubre aproximadamente 5 siglos, es decir, 500 años, lo que es la época de la historia antigua. Una segunda época es la historia de la iglesia medieval, un poco más amplia, mucho más amplia, prácticamente son 1000 años que constituyen este periodo de la vida de la iglesia, desde el siglo V hasta prácticamente finales del siglo XIV. Y luego la siguiente época de la vida de la historia de la iglesia es la época moderna, que tiene su punto de quiebre con el fin de la época medieval. Luego se prolonga con el Concilio de Trento, la gran obra de la Reforma Católica, la Contrarreforma, la Reforma Protestante, y que concluye prácticamente con un acontecimiento determinante en la vida de la historia universal, que es la Revolución Francesa, 1789. Y de allí en adelante una cuarta sección de la historia de la iglesia, una cuarta época, que ya llegará también su momento en que podamos organizar las lecciones para profundizar durante esa época, que es la época de la historia de la iglesia contemporánea, desde la Revolución Francesa, aproximadamente finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Más o menos una estructuración común en todos los manuales, en todos los libros, y además las distintas presentaciones de los distintos escritos que pretenden recoger los acontecimientos importantes de la vida y de la historia de la iglesia. Muy bien, entonces nos vamos a ubicar nosotros, estamos ubicados en la época antigua, es decir, desde el siglo I hasta el siglo V, y esta época será estudiada en distintas lecciones. Cada día lo llamamos lección 1, hoy estamos en la lección 2, mañana lección 3, así sucesivamente, y cada lección la hemos subdividido en secciones, 3 secciones aproximadamente de 15 minutos, un poco para hacer también esta dinámica flexible, hacerla un poco más amena, más digerible, y poder ir concretizando entonces cada una de las secciones lo que nos interesa de la sección. La vez anterior nosotros pudimos dar algunos elementos introductorios y preliminares, o vimos algunos elementos introductorios y preliminares que sirven y que hay que tener en cuenta para afrontar el estudio y el conocimiento de la historia de la iglesia. Vale la pena recordarlos nuevamente. Cristo funda la iglesia es de Cristo, la iglesia está asistida por el Espíritu Santo,
La iglesia no es el término último, sino que es, como decía algún padre de la iglesia, una barca que nos lleva al puerto de la eternidad, es decir, que lleva a la humanidad hasta la parucía. En la iglesia vive Cristo, pero también la iglesia es la comunidad de los creyentes, la comunidad que está formada por personas, por seres humanos, que somos pecadores, en los cuales existe el mal, existe la libertad, y en medio de toda esa realidad pues se realiza el plan de salvación que Dios quiere. Hay que tener esta precisión de la naturaleza también íntima de la iglesia, una realidad humana, pero también es divina, y en medio de las realidades humanas se construye, se realiza la iglesia en medio del mundo, y en medio de ese mundo pues encontramos también el bien y el mal que constantemente y cotidianamente nosotros experimentamos. Muy bien, una de las cosas que hay que comenzar también a afianzar para poder hacer un estudio, una profundización de la historia de la iglesia es que si nosotros nos ponemos a pensar, la iglesia es una realidad muy amplia, porque también pudiéramos pensar que porque conocemos la vida de los papas, ya conocemos la historia de la iglesia. Y no, la historia de la iglesia o la vida de la iglesia no es solamente la vida y el ministerio de los papas. O porque conocemos la vida de los obispos, ya sabemos la historia de la iglesia. O porque conocemos la historia de la formación litúrgica, ya sabemos la historia de la iglesia, ¿no? La iglesia es una realidad muy amplia y por lo tanto no podemos pretender que ningún libro, que ningún manual, que ninguna colección pueda tener dentro de sí y contener la historia total y única visión de e interpretación de la historia de la iglesia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la iglesia también es una realidad viva y muchas cosas no quedan inscritas en los documentos, no quedan en los archivos, o no permanecen en los monumentos, o no vienen a marcar grandes hitos dentro de la vida de la iglesia. Es tan importante en la vida de la iglesia un concilio ecuménico como lo es el aporte que hace un pequeño grupo apostólico en una parroquia de un pueblo reducido. Todas esas realidades se encuentran dentro de la iglesia y es imposible recogerlas. Muy bien, lo dice un prólogo de un manual de historia de la iglesia de un importante historiador, de Augusto Franzen, de una edición, dice lo siguiente: en la historia de la iglesia, no, en un manual, en un libro, en una colección, y mucho menos en este trabajo, en este curso que estamos realizando, no puede contener toda la historia de la iglesia. Necesariamente se deben establecer límites y realizar una selección del conjunto de material. Nosotros vamos eligiendo, según el criterio de los expertos, la temática que se va mostrando, que se va estudiando, pero siempre hay que hacer una elección. Pero una selección es siempre subjetiva y cabe preguntarse, por tanto, por qué se ha tratado un tema, pero se ha omitido otro. Ahora bien, si bien hay que hacer una selección, tenemos que recordar la regla de oro que guía la vida de la iglesia. Hay cosas de la historia de la iglesia, o hay aspectos en cualquier persona que se dedica a hacer un trabajo de investigación histórica, no tiene que decir nada que sea falso y no tiene que callar nada que sea verdadero. Es un importante criterio que debe guiar una recta, sincera y honesta investigación y profundización histórica a esta regla en medio de la selección de los temas que tenemos que hacer. Bien, el autor de esta obra de Augusto Franzen sigue aconsejando al lector, y leyendo esto nos sirve para consejo de los que se han inscrito en este curso de historia de la iglesia promovido por la diócesis. El autor asegura que no ha procedido arbitrariamente y que en su exposición ha querido hacer hincapié sobre todo en las grandes líneas históricas y teológicas de la historia de la iglesia. Esas mismas motivaciones las he tomado en cuenta para poder darle a ustedes que están siguiendo este curso con rigor, cuidando el rigor histórico, cuidando la veracidad, la honestidad de la investigación histórica, para que sea un crecimiento honesto en la historia de la iglesia que estamos haciendo. Nos hemos esforzado por abordar las cuestiones actuales de la historia de la iglesia
a la luz de las investigaciones científicas más recientes. A veces pensamos que la historia la escribieron y luego nosotros abrimos esos libros antiguos y ya estamos leyendo la historia. Y no, la historia se va construyendo desde los documentos, desde el estudio de los monumentos, desde el análisis de las tradiciones, de lo que nos va llegando, y siempre las nuevas posibilidades de reflexión, de estudio, de método investigativo serio, honesto, pues permite llegar a una mayor certeza de la verdad histórica de lo que pasó y de lo que les pasó a los hombres que formaron la iglesia hace 2000 años, 300 años, 5 siglos, en las distintas etapas que nosotros querramos investigar y conocer. No existen tabúes de la historia eclesiástica que no se deban conocer. Procuraremos en este curso, además, no evitar ningún momento de las llamadas cuestiones espinosas de la vida de la iglesia, y seguramente generarán muchísimos mail que el seminarista Giancarlo Yepes tendrá que organizar, releer, programar y hacernos llegar también para ir respondiendo esas cuestiones espinosas de la vida de la iglesia. Y nosotros también trataremos de abordarlas con precisión, con honestidad y tratando de entender el contexto histórico en el que se fueron desarrollando. Es cierto que por lo general las cuestiones espinosas son complejas y que no pueden ser comprendidas plenamente sin un estudio más profundo de su contexto histórico. Solo la verdad histórica en su totalidad conduce al pleno conocimiento y a una justa valoración. Bien, un punto de partida necesario para empezar a hablar de la iglesia. Si la iglesia existe es porque es fruto de su fundador. Y entonces, antes de comenzar a ver la historia de la iglesia, tenemos que como afianzar una realidad que en algunos momentos ha sido negada, y es la realidad histórica de Jesús. A veces para nosotros es evidente que Jesús existió, que nació en Belén, que creció en Nazaret, que tuvo unos años de ministerio, que murió en Jerusalén, que resucitó. Para muchos quizás es muy obvio y estamos muy ciertos en eso, pero es una cuestión que también muchos han puesto en duda, que muchos la han negado, que muchos han dado una interpretación ideologizada de la existencia de Jesús. En fin, tenemos que decir que Jesús existió, nació en un pueblo, en una época, en un tiempo, y que fundó la iglesia. El cristianismo es una religión histórica revelada y derivada directamente de la persona histórica de Jesucristo. Hombre y verdadero Dios. Jesús dormía, Jesús comía, Jesús predicaba, Jesús hablaba, Jesús caminaba. Pero también en Jesús se manifestaba el Padre. Jesús enseñó, Jesús curó, Jesús realizó milagros, porque Él es Dios. Jesús murió y Jesús resucitó y subió al cielo. El requisito previo y el fundamento de toda historia de la iglesia es, por tanto, la demostración de la existencia histórica de Jesús. Es decir, que la iglesia no fue la invención de unas personas que dijeron vamos a crear esto y nos inventamos a un tipo que se llama Jesús, sino que Jesús existió. Y esta historicidad de Jesús viene a marcar la historicidad de la iglesia que hoy existe y que hoy está presente. Numerosos autores han cuestionado la existencia histórica de Jesús, sobre todo a partir del siglo XVIII y del siglo XIX. Una clave acá para ponernos de acuerdo con esto de los siglos. Muy bien. Si yo digo siglo XVIII, tenemos que pensar a nivel numérico a un año menos o a un número menos. Siglo XVIII corresponde no a 1800, sino a 1700. Si yo digo siglo XIX, no tengo que pensar al 1900, sino que tengo que pensar a un número menos, al 1800. Si yo digo siglo XX, no tengo que pensar al 2000, sino que tengo que pensar al siglo 1000, el siglo que corresponde a los años del 1900 hasta el año 1999. Este curso de Historia de la Iglesia es presentado por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. En nombre de la ciencia ilustrada y liberal y de la crítica histórica, algunos representantes como Samuel Reimarus
otros como Christian Barbour, David Friedrich Strauss y otros como John Robertson y William Benjamin Smith, han venido a tener o a hacer distintas interpretaciones sobre la historicidad de Cristo. Todos estos autores de la época de la Ilustración y del modernismo se esforzaron por presentar el cristianismo como una invención de los apóstoles y la figura de Jesús como una personificación irreal, ficticia y mítica. Un poco fruto de nostalgia y de ideas religiosas que circulaban en la época de los apóstoles, y que todo vendría a ser un piadoso fraude realizado por el círculo de los discípulos, o como una adaptación y variaciones de las figuras divinas de los héroes de los cultos mistéricos helenísticos de Grecia y del Oriente Próximo. Un poco, alguno de estos autores dice, así como la mitología griega tenía sus dioses, sus semidioses, sus héroes, y aquí entonces hago referencia a algunas películas que tienen que ver con la literatura clásica, la Ilíada, la Odisea, quien ha visto la cuestión de Troya, también quien ha visto en Disney la película de Hércules. Viene a decir que así como en el ambiente helenístico romano existía toda esta cuestión de dioses, semidioses, demiurgos, personajes con grandes virtudes, pues en el ambiente semítico, en el ambiente judío, en el ambiente hebraico, pues se creó esta ficción y este mito de Jesús de Nazaret, con la capacidad de hacer milagros, con la capacidad de hacer cosas sorprendentes, con la capacidad de ser como una especie de semihéroe o casi como un semidios. Y se hizo toda esta interpretación alejada de la realidad, alejada de la verdad, sobre el Jesús histórico, clasificándolo como una invención de la iglesia primitiva, como una invención de los primeros discípulos que se inventaron la iglesia y se inventaron el mito de Cristo. Algunos otros representantes, además de clasificar a Jesús como un héroe de alguna epopeya babilónica o de las epopeyas que cantan la literatura clásica griega, helenístico-romana, también se ha hecho una interpretación bastante desfigurada del Cristo que se presenta en los evangelios. Si bien algunos autores hablan de Cristo como una invención que nunca existió, sino que es producto de la imaginación de los discípulos para crear una iglesia, una comunidad, un movimiento. Otros autores, si bien no niegan la existencia de Jesús en la historia, sí niegan su realidad. Y entonces vienen a interpretar al Jesús de los evangelios, lo vienen a interpretar solamente en un ámbito espiritual, donde efectivamente sí predicó, donde efectivamente Jesús caminó por las tierras de Palestina, fue a Jerusalén, murió crucificado en tiempos de Poncio Pilato, pero luego se olvidan de la otra realidad, la realidad importantísima de la resurrección. Y entonces hablan de un Cristo que es la proyección de, en la psicología de los discípulos, la proyección de lo que ese Jesús todo había predicado, pero que nunca resucitó. Vemos cómo son interpretaciones siempre equivocadas. Algunas niegan la existencia de Cristo en la historia, otras no lo niegan, pero sí niegan efectivamente el otro elemento que está muy unido a la presencia de Cristo, que es que Cristo resucitó aquí en el tiempo y en el espacio, y es el testimonio de la iglesia, el testimonio apostólico. Todas estas teorías se han abandonado y se ha demostrado que carecen por completo de validez científica. Estas son teorías que comenzaron en el siglo XIX, pero que en el siglo XX fueron claramente superadas. Pero tenemos que saberlas y enumerarlas para cuando a ciertos momentos lleguemos, que tengamos que hacer valoraciones, pues podamos tener una opinión cierta, con validez científica y también respecto a la verdad. Así pues, no habría sido necesario recordarlas, no las estuviéramos tampoco nosotros recordando ahorita, si aún no siguieran perviniendo y estando presentes en la propaganda del comunismo marxista.
En efecto, fueron Karl Marx y Friedrich Engels quienes adoptaron las ideas radicales de su contemporáneo Bruno Bauer, en la que transmitieron estas opiniones anticuadas al comunismo, o el negar a Cristo, o el negar la divinidad de Cristo, y el negar el acontecimiento histórico y trascendental y central del mensaje cristiano, que es el Cristo muerto y resucitado en el tiempo y en el espacio, y que siguen difundiéndolas estas propagandas actualmente sin espíritu crítico. Más peso tuvieron también las investigaciones y los ataques dirigidos en nombre de la crítica textual por la teología liberal del siglo XIX y de principios del siglo XX, a la verdad y a la fiabilidad histórica de los evangelios. Mientras tanto, la exégesis bíblica, hemos recibido algunos cursos de Monseñor y también del padre Edwin Contreras en torno a la Sagrada Escritura y a los escritos paulinos, y ya esto nos suena un poco a la exégesis bíblica. Bien, mientras tanto, también esta misma exégesis bíblica, estudiando el texto sagrado de los evangelios con mayor escrupulosidad y exactitud y sirviéndose de un método más exacto, planteó la cuestión sobre un fundamento nuevo. Con los ensayos de la desmitización del Nuevo Testamento, Rudolf Bultmann profundizó en el conocimiento del complejo pensamiento de la comunidad cristiana primitiva y de su tradición, que se expresó en la Sagrada Escritura. De este modo hemos aprendido a distinguir la forma expresiva mítica condicionada por el tiempo propia de muchos textos bíblicos y de su contenido esencial, y a liberar de aquel revestimiento de mitización el núcleo histórico con las instancias centrales del mensaje neotestamentario sobre la obra salvífica divina en Cristo. Otras investigaciones basadas en el método de la historia de las formas, eso tiene que ver con los métodos de estudio de cómo se formaron los 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentes en el canon bíblico católico, y que se encuentran centradas críticamente en la forma literaria del texto de los evangelios. Trataron de poner de relieve en el contexto con mayor claridad aquellas partes y secciones que constituían las fuentes primarias para la vida del Jesús histórico. Y mientras por un lado, gracias a estos análisis, se desecharon algunas opiniones ingenuas recibidas tradicionalmente que consideraban los evangelios solo como biografías de Jesús, perfectas desde el punto de vista del contenido y de la cronología, por otro lado se ofreció a los estudiosos la posibilidad de identificar a partir de los textos neotestamentarios un fondo común de hechos históricamente probados y resistentes a toda posible crítica. Es sabido que ninguno de los 4 evangelios pretendió ser, y de hecho no son, los evangelios no son una biografía histórica de Jesús. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia sobre el curso Historia de la Iglesia, escríbenos al correo electrónico historiadelaiglesiacurso1@gmail.com. El crecimiento y la profundización del método exegético ha ayudado a que comprendamos con una mayor realidad y exactitud histórica al Jesús que nos transmite los evangelios. Y lo primero que los evangelios no querían transmitirnos es una biografía, y sobre todo una biografía en la comprensión actual sobre Cristo. Los evangelistas, al escribir los evangelios, además de estar
inspirados y guiados por el Espíritu Santo, pero aún teniendo en sí mismos sus mismas facultades humanas, no les interesaba escribir una cronología ni una biografía de Jesús, sino que escribiéndolo generan inclusive un nuevo estilo y un nuevo género literario que es propio de estos textos, de estas obras literarias, que se llama el género literario de evangelio. Entonces, ¿qué cosas son estos evangelios y qué valor histórico tienen? Los evangelistas querían reflejar la imagen de Cristo tal como se había formado sobre el fundamento de la predicación apostólica en los corazones de sus fieles y en sus amados discípulos. Ellos no querían entregarnos una biografía como usted puede ir y buscarla hoy en una biblioteca en el sentido moderno de biografía. Jesús nació este día, a tal hora comió. No es lo que el evangelista quiere transmitir. Ni hace 2000 años, ni es lo que a nosotros nos interesa saber hoy. A nosotros no nos salva saber si Jesús nació el 25 o el 22 o el 23 o el 21 o el 1 de diciembre. No. A nosotros nos salva la realidad teológica de creer en que Dios se encarnó y nació en Belén. Eso sí es cierto. En tiempo del procurador romano, bajo el gobierno de Tiberio, y que murió bajo el gobierno de Poncio Pilato en Jerusalén en torno al año 30-33. ¿Pudo haber sido en el 34? Pues también no hay una precisión histórica de la biografía, porque el hombre se salva y es evangelio la realidad teológica que el evangelista comunica. No obstante, esto no puede eximirnos de constatar que no pocos detalles de los evangelios relativos a Jesús son históricamente dignos de fe, fidedignos, y que bajo el Cristo de la fe, tal como aparece representado en los evangelios, en el Nuevo Testamento, lo que también aparece bien preciso, no solo en los evangelios, sino lo que de Jesús nos transmite los hechos de los apóstoles, lo que de Jesús nos transmiten las cartas paulinas, lo que de Jesús nos transmite la experiencia de la comunidad recogida en los textos del Nuevo Testamento. Es posible identificar entonces con seguridad al Jesús histórico, que es el Cristo de la fe. Bien, nos detenemos un momento y retomamos dentro de algunos minutos la segunda sección de la segunda lección de la historia de la Iglesia, en la que estamos fijándonos en la existencia del Jesús histórico, que es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Muy bien, y continuamos con esta tercera sección de la segunda lección de la historia de la Iglesia antigua. Y veníamos nosotros reflexionando y pensando y determinando una afirmación que se convierte en el punto de partida. La existencia de Jesús, Jesús histórico, Jesús que nació en un siglo determinado, en un lugar determinado, en un espacio, un tiempo determinado, pero que además es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, la realidad histórica y la realidad de la fe en la única persona de Jesús, que es el Mesías, el Salvador. Y bien, tenemos nosotros el testimonio de los evangelios, el testimonio de la Iglesia, el testimonio de la predicación, el testimonio de los mártires, el testimonio de la prolongación de la vida de la Iglesia, que es fruto precisamente de el Cristo, el Jesús, el Hijo de Dios, que ha fundado la Iglesia y que la Iglesia permanece en el tiempo y Él a su vez permanece en la Iglesia. Además de los testimonios bíblicos, y eso ya compete también al estudio de la teología bíblica, existen otras fuentes que nos dan testimonio de la existencia de Cristo, y estas fuentes no pertenecen a la Sagrada Escritura, sino que primero son fuentes extrabíblicas que no están relacionadas a la literatura propiamente cristiana, sino que son fuentes extrabíblicas de autores que proceden de ambiente judío o de ambiente pagano. Vamos nosotros a dejar un momento a un lado los evangelios y los testimonios que dan los Hechos de los Apóstoles, y que dan también algunos otros textos que forman parte de lo que también se estudiaría en la literatura cristiana, y nos adentramos
en el testimonio de algunos importantes personajes como Tácito, y son nombres que ustedes pueden comenzar a buscar por internet o en distintas fuentes de historia. Tácito con su obra Anales, también el emperador Plinio, que recibe una carta de un cónsul acerca de la vida el joven Plinio, que envía al emperador Trajano una carta sobre una consulta sobre los seguidores de Cristo. Otro testimonio extrabíblico es el que da Suetonio hacia el año 120 en su obra Vita Claudi, y también el testimonio que da el judío Flavio Josefo. Pero antes de entrar en estos testimonios, recordemos que también que dentro los evangelios nosotros podemos encontrar elementos que nos ayudan a ubicar históricamente a Cristo. La existencia histórica de Jesús es incuestionable. De hecho, podemos nosotros situar históricamente con seguridad el comienzo y el final de su vida terrena a la luz del contexto histórico contemporáneo, es decir, el inicio de su vida, su nacimiento. Podemos decir, desde el dato que nos da los evangelios, los textos de la Sagrada Escritura, que nació bajo Herodes el Grande, tuvo lugar su nacimiento hacia el año 4 o 5 antes de esta era vulgar. Y aquí quisiera detenerme en un momento, ¿no? Nosotros normalmente pensamos que el año 0 de la era cristiana marca el inicio de el nacimiento de Cristo y el cambio por el cual nosotros podemos decir tantos años antes de Cristo o tantos años después de Cristo. Evidentemente, cuando se comenzaron a realizar distintos cálculos que tienen que ver con las fiestas religiosas como la Pascua, cuando hubo la evolución del calendario juliano al calendario gregoriano, son todos elementos que van influyendo el cálculo del tiempo, la configuración de los meses, la configuración de las semanas. Pues cuando a un cierto momento, cuando se hizo este cálculo de hace cuánto tiempo había nacido Cristo, pues quien calculó con las posibilidades que tenía en su época, y tuvo un error de 3, 4, 5 años que actualmente los estudios han revelado, ¿no? Los estudios han revelado, evidentemente ahora con las posibilidades nuevas de la ciencia y mucho más precisas, tenemos que decir que Cristo nació posiblemente entre el año 6 o 3, inclusive 2 antes de Cristo, ¿no? Para precisamente tratar de corregir pues ese pequeño error de años que tuvo en su debido momento quienes calcularon la época del año preciso del nacimiento de Jesús. Pero lo que sí sabemos es que hoy más precisamente Cristo nació no en el año 0, sino que nació entre el año 6 y el año 3 antes de Cristo, pero que nació bajo el gobierno en la época de Herodes el Grande. Además de esto, su muerte fue en la cruz bajo Poncio Pilato, como lo dicen los evangelios, entre el 14 o el 15 de Nisan. Nisan es el primer mes del año judío. Además de esto, sabemos que fue su muerte, su misterio, entre el año 30 y el año 33. Fíjense que una biografía actual diría, nació en el 1980. Los evangelios no pretendían hacer una biografía, una cronología de Jesús, sino que quería transmitir la fe y quería transmitir la experiencia del Mesías que habían tenido los apóstoles y que había recibido a través de la predicación apostólica. Pero luego también, gracias a los datos que allí se van encontrando, ha sido posible identificar siempre con un cierto límite, con unos espacios que en algunos momentos son más amplios, otros son menos amplios. Decir, Cristo padeció entre el año 30 y el año 33. No lo digamos, padeció el 15 de febrero del año 31, preciso a la 1:30 de la tarde con 15 minutos. No es lo que la historia de la iglesia pretende hacer, y sobre todo con acontecimientos tan alejados ya por la distancia del transcurrir del tiempo.
Pero lo que sí sabemos es que Poncio Pilato existió, fue procurador de Judea, Herodes el Grande, tenemos inclusive su increíble sepulcro al norte de lo que hoy es Tierra Santa. Es decir, elementos que contextualizan históricamente a Jesús. Si bien es cierto que la base de los 4 evangelios canónicos hay evidentes intenciones teológicas y carismáticas, como el mismo evangelio de San Juan lo dice, San Juan, esto hay muchas otras cosas que Jesús hizo, pero nos interesa estas y se las transmitimos para que ustedes crean y creyendo se salven y crean que Jesús es el Hijo de Dios, y así sucesivamente. Los evangelistas tenían ciertamente esa intención carismática y teológica, pero también es verdad que los autores no dejaron por ello de lado hechos y circunstancias propias de su tiempo y de enmarcar históricamente, aunque no de un modo rigurosamente cronológico, los acontecimientos salvíficos. Los evangelistas nos informan como testigos oculares y diseñan una nueva imagen y viva y extraordinaria de la expresiva personalidad de Jesús, de su doctrina y especialmente de la muerte y de la resurrección del Maestro, que solo es posible captar leyendo sus escritos. Esto es verdad y esto es así. Los evangelios tienen un mensaje teológico y carismático, pero también los evangelios nos dan elementos históricos que contextualizan los distintos eventos salvíficos de Cristo. En algunos momentos, algunos evangelios son más precisos. Inclusive San Juan, los primeros capítulos, nos narran la primera semana de Jesús, el día siguiente y en la mañana. Pero luego, a veces pensamos nosotros que el evangelio, así como aparece el orden, primero Jesús dijo las bienaventuranzas en el monte, después pensamos que porque viene otro texto fue que inmediatamente dijo las parábolas y que tiene un orden cronológico, y no. La intención del autor sagrado no era hacer una cronología ni una biografía en sentido moderno sobre la vida de Jesús, pero sí existen elementos históricos. Precisemos ahora sí los testimonios que podemos recoger de autores extrabíblicos. Por otro lado, la existencia histórica de Jesús está atestiguada también por fuentes no cristianas ni bíblicas, es decir, tenemos otros documentos de origen no cristianos y que son contemporáneos a Jesús y que encontramos ciertas afirmaciones por parte de sus autores. Uno de estos autores se llama Flavio Josefo. Este era un judío que escribió una obra, se llama Las Antigüedades Judías, y son una crónica de un historiador judío romano. Vamos a ver qué es lo que nos dice Flavio Josefo. Él no era un cristiano, él no era un apóstol, él no era un discípulo, era un historiador que sabe que existió un tal Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos dice. En el capítulo 18 de su obra, en los párrafos 63 y 64, se encuentra el siguiente texto. Y tradicionalmente se le conoce como testimonio flaviano sobre Jesús. Este testimonio dice lo siguiente. Escribe Flavio Josefo. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre. Está ahí ya como queriéndonos decir que no era solamente un hombre, sino que parecía divino. Porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Antigüedades Judíos 18:33 de Flavio Josefo. Este es un testimonio que nos da un historiador. Podemos nosotros hacer un equivalente. Pensemos algún escritor actual, algún historiador, alguno que lleve la cronología de los pueblos, que en su escrito hace referencia a algún hombre que haya tenido una cierta fama. Es lo que pasa acá. Flavio Josefo hace referencia a Jesús. Flavio Josefo hace referencia a lo que escuchaba de este gran hombre. Fíjese que no habla de fe, no habla
de que él cree, sino que tenía fama de sabio, era un gran hombre, si se puede llamar solamente hombre, es decir, ya nos da testimonio muy cercano al evento cristiano, estamos hablando del año 93-94, de las consecuencias que trajo el que existiera este Jesús que es Cristo. Otro escritor importante de la antigüedad que nos da referencia sobre Cristo se llama Suetonio, Gayo Suetonio Tranquilo. Vivió entre el 75 y el 160 después de Cristo. Escribió alrededor del 120 que el emperador Claudio, un emperador ya de la dinastía que gobernaba en el Imperio Romano, expulsó de Roma a judíos instigados por un tal Crestus. El texto está tomado de la vida de los Césares, de la vida de Claudio, número 25. Él dice lo siguiente: a los judíos instigados por Crestus los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. Este texto tenemos que analizarlo un poco. Estamos delante de uno que recoge la biografía, los aspectos biográficos de los Césares. Y nos cuenta que Claudio, uno de los Césares, expulsó a los judíos. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A este punto, este historiador no logra distinguir entre un judío y un cristiano. Él es un pagano que simplemente ve desde afuera a los cristianos y los entiende como una secta que surge dentro del judaísmo. Por eso lo llama judíos, a aquellos que habían expulsado. Y realmente expulsa es a los que se habían bautizado como cristianos, a la iglesia naciente que estaba en Roma. Y dice que estos estaban impulsados por un Crestus. Crestus, los estudiosos han concluido que es una forma equivocada de llamar Cristo. Evidentemente los césares y los romanos no se interesaban, y mucho menos este historiador no se interesaba por la precisión, sino que quizás escuchó Cristo, entendió mal y él coloca Crestus. Cristo significa el Mesías, el ungido, el que tenía que venir. Y en ese ambiente de las primeras persecuciones cristianas, dice que estos judíos que vendrían a ser los cristianos eran acusados de revueltas, pero eran falsas acusaciones por las que se habían iniciado el proceso de las persecuciones, y que la causa del sufrimiento de estos judíos que eran perseguidos era la doctrina de este Crestus, que entendemos que tendría que ser realmente no Crestus sino Cristo. Es decir, no se entiende muy bien él, ni se interesa realmente de las tradiciones mesiánicas judías que se cumplen en Cristo Jesús, y basta con colocar allí lo que había entendido y coloca Crestus. Además de esto, más tarde Suetonio escribió acerca de lo que Nerón había hecho, algunas actividades que estaban vinculadas a la vida de Nerón en torno a lo que él hizo durante su gobierno, y esto nos relata una historia más antigua. Si este testimonio del tal Crestus es del año 120, el mismo Suetonio escribe sobre Nerón, que estuvo prácticamente como emperador entre el año 60 en adelante, en la segunda mitad del siglo I, y nos dice este Suetonio lo siguiente de Nerón. Nerón infligió suplicios a los cristianos, un género de hombres de una superstición nueva y maligna. Bajo su reinado se reprimieron y se castigaron muchos abusos, dictándose reglamentos muy severos. Ya más adelante, cuando veamos el incendio de Roma, veremos cómo Nerón procuró echarle la culpa a los cristianos cuando él realmente fue el causante y el que mandó a quemar cierta sección de la ciudad de Roma para construir su ciudad. Bien interesante entonces al menos estos dos testimonios, el de Flavio Josefo, un judío romano que recoge datos históricos, biográficos, y llegó a escuchar de un tal Jesús que realizaba milagros, que resucitó, que produjo o que generó una serie de discípulos, una serie de seguidores, que murió bajo Poncio Pilato. Nos da este testimonio, dice que existió
y además el testimonio que Suetonio da sobre los que seguían a Cristo, que habían sido expulsados por Claudio, y que también en otro testimonio que da sobre la vida o sobre el gobierno de Nerón, cómo Nerón persiguió a los cristianos, y ahí sí utiliza el término cristianos para distinguirlo de los judíos, un género de hombres, y como no se entendía de la dinámica promesa cumplimiento de la expectativa mesiánica, trata a la religión cristiana de superstición, no de religión, sino de superstición nueva, claro, porque él la compara con la religión politeísta y pagana en la que vivía su ambiente helenístico romano, y habla de una superstición nueva que aparece porque la distingue de los judíos, y además de esto la trata de maligna. Maligna, ¿por qué? Porque ellos pensaban que los cristianos, al no honrar a los dioses de la mitología griega y romana, de la mitología pagana, generaban males para la estabilidad política económica de todo el imperio romano. Bien, existen otros testimonios que quedan, voy a nombrar solamente quiénes eran. Es el testimonio que nos da Plinio el joven en una carta dirigida al emperador Trajano, y también el testimonio que podemos nosotros recoger de Tácito sobre Jesús. Espero que hayamos profundizado sobre la temática de esta segunda lección de la historia de la Iglesia antigua, que procuramos de fijar la realidad histórica de Jesús, que es Cristo, los testimonios que nos brindan los evangelios, la distinción entre el testimonio o la finalidad teológico-carismática que tiene, los testimonios históricos que ellos contienen, y también los testimonios extrabíblicos que nos dan certeza de quién era Jesús, de cómo se describe, y los primeros discípulos que generaron, y cómo historiadores de ámbito judío y de ámbito pagano describían lo que Jesús y la Iglesia estaban haciendo. Muchas gracias, y nos encontramos en el día de mañana, la tercera lección de Historia de la Iglesia. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesidesancristobal.online para acceder a todos los recursos.